Tengamos todo feliz sábado, hermanos. Vamos a pedir la bendición divina para iniciar este estudio, por favor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias infinitas en esta mañana por este privilegio que nos da de venir a tu casa de oración para pedirte clemencia, para pedirte socorro, para pedirte ayuda, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a percibirnos del peligro que está por acontecernos. Quédate con nosotros en esta mañana y ayúdanos para que este tema verdaderamente nos sirva, para que nos preparemos verdaderamente para la venida de tu Hijo amado Cristo Jesús. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a estudiar un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, ¿verdad?, para nosotros en nuestro crecimiento espiritual, y tiene que ver con el espíritu misionero, tiene que ver con la obra misionera, que siempre tenemos que estar esta obra misionera avivándola, alertándola, para que podamos despertar de las cosas, despertar del sueño espiritual que hemos estado, ¿verdad?, por largo rato, la iglesia principalmente, ¿verdad?, en este tiempo de la historia, que es un tiempo de mucha confusión, y la iglesia pues tiene que despertar. El tema de hoy, como aparece allí en la imagen, se llama Despertando el verdadero espíritu misionero. Así se llama, Despertando el verdadero espíritu misionero. Vamos a comenzar con unos pasajes muy importantes, vamos a introducirnos, que tienen que ver con Jesús, el gran maestro, en la enseñanza, en la predicación, en la obra misionera y en la obra médica misionera. Él es el gran maestro, Él es nuestro ejemplo, el ejemplo que debemos de seguir a Él en todo. Y en Marcos 1, 38 y 39, miremos esta parte, dice: y Él les dijo, vamos a otro lugar a los discípulos, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Jesús dijo claramente allá a los discípulos que Él había venido a hacer una obra aquí a esta tierra. Una obra, una gran obra. Jesús vino a hacer y vino a mostrarnos cómo hacer esa obra. Y esa obra tiene que ver con la obra misionera. Jesús fue el gran misionero. Y el versículo que está a la par de Marcos 4, 23 también define ese pasaje también, que lo hemos estudiado algunas veces también, lo hemos mencionado en estudios anteriores, y ese pasaje define el triple ministerio que desempeñó Cristo Jesús. Dice el pasaje textualmente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús predicaba, Jesús sanaba, ¿y qué más Jesús dice? Y enseñaba. Interesante lo que dice en el Ministerio de Curación en la página 14. Extraímos este segmentito. Jamás hubo evangelista como Cristo. Jamás hubo evangelista como Cristo. ¿Pablo fue un gran evangelista? Claro. Se puede decir que Pablo haya sido el evangelista más grande después de Jesús. Pero Jesús lo superó a él. Dice que le da la majestad del cielo, y nosotros tenemos que tener el espíritu evangelista, el espíritu misionero que Cristo Jesús tuvo.
La Biblia dice claramente que Jesús es nuestro ejemplo en todo, pues tenemos que nosotros, ese espíritu misionero tiene que haber en nosotros porque Él es nuestro ejemplo. Mateo 28, 19 y 20 también lo conocemos, ¿verdad? La orden, el triple mandato que Dios dio a sus discípulos y nos dio a nosotros. Dice, por tanto, id, es una orden, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, el versículo 20, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy importante eso también. Ahí esos pasajes, ahí está registrada la gran carta o la magna carta misionera o la gran carta misionera, diciéndolo de otra manera. Entonces, esta es la orden para todos los tiempos y nos abarca a nosotros principalmente a los que hemos vivido en el tiempo final. Servicio Cristiano, página 20, expresa lo que acabamos de decir y lo que está contenido o concentrado en este mandato. Miremos lo que dice Servicio Cristiano en la página 20. La iglesia es el medio señalado por Dios para salvación de los hombres. ¿Cuál es el medio señalado por Dios para salvación de los hombres? La iglesia. Quiere decir que alguien que no conozca las doctrinas de la iglesia verdadera, alguien que no conozca y que no viva los preceptos verdaderos, porque no solo en conocer, sino en vivirlos, en practicarlos, no va a ser salvo aisladamente. Así como si yo no estoy en ninguna, por eso el mandato dice que hay que congregarnos a oír la verdad, congregarnos a escuchar la verdad, principalmente en este tiempo final. Pero si nosotros no nos congregamos y no buscamos la iglesia verdadera, ¿cuándo vamos a ser salvos? No podemos ser salvos por lo bueno que nosotros seamos. Hay personas en el mundo que son muy buenas, en modales, en conducta mejor que nosotros los cristianos, pero no van a ser salvos por ser buenos. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que no necesitan de Cristo. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no podemos ser salvos así a la ligera, a la deriva. Dios ha establecido un medio de salvación, un medio para ser salvo, un instrumento para guiarnos a la salvación, y es la iglesia. La iglesia, sigo leyendo, fue organizada para servir. ¿Y su misión cuál es? La de anunciar el evangelio. ¿A quién? Al mundo. Los que estamos aquí reunidos en esta pequeña congregación somos iglesia. ¿Es así o no es así? ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que dice ahí la cita? Anunciar el evangelio. La pregunta es, cada quien respóndase. ¿Estamos cumpliendo con esa misión? Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, recordemos el pasaje que dijo. ¿Cuál es la misión por medio de la cual vino Jesús? Yo he venido, ¿para qué dijo Jesús? Para predicar el evangelio. Dijo él en la cita. ¿Dijo o no? No recuerdan, se las voy a regresar de nuevo porque parece que no recordamos. Aquí voy a repetirle en el 1:38 y 39. ¿Para qué dice que vino? Para que predique también ahí, porque para eso he venido. ¿A qué ha venido Jesús? A predicar el evangelio. ¿Y a qué nos comisiona ahora según el pasaje de Mateo 28? ¿A qué nos comisiona Jesús? A que prediquemos el evangelio. ¿Cuál es el trabajo que Jesús asigna a la iglesia? Venir a sentarnos nada más aquí los sábados y oír palabras nada más. Va a llegar un tiempo que si estamos sentados y oímos solo palabras, nos vamos a aburrir, nos vamos a enfriar, nos vamos a ir de la iglesia porque nunca trabajamos, nunca hicimos nada. Y eso es lo que ha pasado en muchas personas que se van de las iglesias. Aquí entre nosotros mismos ha pasado eso. Entonces, ¿por qué nos enfriamos? Porque no cumplimos con la misión. El problema es que después buscamos un pretexto para culpar a otros, pero el problema somos nosotros. Si no trabajamos,
no trabajamos en la obra misionera, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a ser salvos. ¿Es así o no es así? Desde el principio, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde cuándo Jesús encargó la obra misionera? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, desde a los discípulos hace 2000 años le encargó. No, es desde el principio. Jesús lo que estaba haciendo ahí es reconfirmándola, reafirmándola y proclamándola, porque como hombre la estaba proclamando, pero desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Desde el principio Dios puso a Adán y Eva para que fueran misioneros. ¿Es así o no es así? ¿Y qué más dice? Los miembros de la iglesia, ¿quiénes? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Todos, jóvenes, adultos, ancianos, niños que ya tienen capacidad, todos. Óigase bien, los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas, su luz admirable, han venido ¿a qué? A revelar su gloria, a revelar su carácter. Pero ¿cómo vamos a revelar el carácter de Cristo si no hemos sido transformados por Él? ¿Ah? Quiere decir que para presentar el evangelio hay que consagrarse al Señor. ¿Es así o no es así? Y como no estamos consagrados, por eso no vamos a hacer obra misionera. Hay un problema serio en nosotros. ¿Sí o no? ¿Con qué propósito fuimos creados? Dice. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Ya lo hemos planteado muchas veces. En ese versículo aparece, en Isaías 43:7, en la Biblia, ahí está claro. ¿Con qué propósito fuimos creados? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, ¿qué dice? Los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo Dios? Para gloria de Él, para que reflejáramos la gloria de Él, su plenitud, su suficiencia. Para eso fue que fuimos creados. No fuimos creados para trabajar nada más, no fuimos creados para comercializar nada más, no fuimos creados para estudiar nada más. Para eso nos fuimos creados. Fuimos creados para ser misioneros. Y el que no tiene eso en primer lugar, vamos a ser destituidos de la gloria de Dios. Si hoy por hoy no tenemos ese espíritu misionero, olvidémonos más para allá, volvémonos más adelante. Recordemos que hoy estamos en una crisis, no ha iniciado la crisis final, pero esta pandemia es un ensayo de la crisis final. Que nos está diciendo, nos está anunciando, todo el mundo está anunciando, los predicadores por todos lados están anunciando que esta es una gran señal y que pronto esto se va a terminar y que nuestra mente, nuestra energía, nuestra fuerza debemos de centrarla en Cristo Jesús. Esto es importante. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu y Profecía? ¿Qué es dar gloria? ¿Qué es dar gloria? Dice, dar gloria es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Quiere decir que tenemos que hacer a conocer a quién, a Dios. Pero si usted no hace obra misionera ni yo, ¿cómo voy a hacer conocer a Dios? Y si ni yo no quiero vivir, no quiero vivir el cristianismo verdadero, ¿cómo voy a dar a conocer a Dios si yo no lo vivo, si yo no lo practico? ¿Ah? Estamos muertos. Por eso tenemos que despertarnos. Pero todos los sábados vamos a estar anunciando lo mismo. Despertémonos. Pasamos 1 año, 2 años diciendo despertémonos y nunca despertamos. ¿Cuándo vamos a iniciar? Aprendamos la iglesia antediluviana de la generación descendiente de Adán y de Set. De las 10 generaciones registradas en Génesis capítulo 5. Fueron hombres grandes misioneros. Ahí está la imagen. Adán fue un gran misionero. Set fue un gran misionero. Enoc fue un gran misionero. Matusalén fue un gran misionero. Noé fue un gran misionero. Todos ellos fueron grandes misioneros. Que debemos de ser como ellos, ¿verdad? Específicamente hablando de uno de esos patriarcas antediluvianos.
Hablemos del caso de Noé, un patriarca antediluviano. Primera de Pedro 2:5 nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, Dios, hablando de Dios, ¿verdad? Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, ¿sobre quién? Sobre el mundo de los impíos. No fue sobre los fieles. El diluvio vino, pero los fieles fueron guardados. Y otros que murieron antes del diluvio, fieles, también fueron salvos. Entonces, Noé, que fue pregonero. ¿Qué es pregonero? Fue un evangelista, fue un misionero. Noé fue un gran misionero. ¿Cuántos años predicó Noé de que venía el diluvio? 120 años. Y el Espíritu y Profecía lo dice más claramente. Ahí tenemos una de la Rivian Herald, una cita del 23/4 de 1901, 23 de abril. Dice que Dios le concedió 120 años de tiempo de gracia a esa generación antediluviana. Y durante ese tiempo les predicó mediante Entonces Matusalén tendrá que ser el abuelo de Noé. Enoc, padre de Matusalén. Jared, padre de Enoc. Y ahí vamos generación en generación. A donde queremos que todos estos, la generación de 10, fueron grandes misioneros, mencionando a Noé con una especialidad y mencionando a Matusalén. Pero también vamos a mencionar a otro personaje ahí que era Enoc. En Judas, capítulo 1, solo un capítulo tiene Judas, versículos 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Y qué dice el consejo inspirado? Enoc fue un obrero activo de Dios. ¿Qué quiere decir que si Enoc fue un obrero activo de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Enoc fue un obrero activo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue un gran misionero. ¿Qué más dice? Me voy a saltar a lo rojo. Enoc era a lo rojo. ¿Qué era Enoc? Dice. Pero alguien dice, la iglesia adventista no existía en ese tiempo. ¿Cómo Enoc va a ser un adventista? Claro que Enoc era un adventista, porque a Enoc Dios le reveló la segunda venida de Jesús. Y Enoc creyó en la segunda venida de Jesús. Eso creyó Enoc. Lo predicó y lo creyó en la segunda venida de Jesús. Por eso Enoc era un adventista. Porque aquí lo dice, condujo la mente de los hombres de su tiempo hacia el gran día de Dios, cuando Cristo vendría por segunda vez, ¿ves? Aquí está la cita, para juzgar a todos. Muy bien, dejemos la iglesia antediluviana, avancemos en la historia, vamos con Israel. ¿Qué pasó con Israel? Dios le dijo a Israel, aquí está Éxodo 19, 5 y 6... Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, le dijo él, vosotros, hizo el pacto con ellos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El 6 es un versículo clave. El 6 define el trabajo que Dios le asignó a Israel. La misión que Dios le asignó a Israel aparece descrita en el verso 6 y le dice, y me seré un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiso decir un reino de sacerdotes? Ustedes van a ser los intermediarios, le dice, los mediadores. La iglesia de Israel iba a ser la mediadora entre Dios y el mundo. Quiere decir que Israel iba a anunciar las verdades de Dios a los paganos. Aquí lo dice en esta cita bíblica. Esta cita bíblica lo dice en Deuteronomio 4, del 5 al 6. Habla el versículo 5 que él enseñó los estatutos y decretos, ¿verdad? Habla de eso. Me voy a saltar al 6. Voy a leerlo el 6 porque ahí es la parte que yo quiero.
Guardarlo pues y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, ¿quiénes? Los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Y qué van a decir? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, Dios iba a utilizar a Israel para evangelizar a los paganos, a los que no conocían de Dios. Israel iba a ser el medio para la evangelización. Mucho tiempo después, muchos siglos después, el profeta Isaías repite lo mismo que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 43, el versículo 10 y 21, cuando dice en el 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Qué es sois mis testigos? Son los que van a testificar de mí, son los que van a hablar de mí, dice, al mundo, al paganismo, a los paganos. Y el versículo 21 dice también claramente, es más claro, este pueblo creado aquí en Israel para mí. ¿Para qué? Para que publique mis alabanzas. ¿Para qué lo creó? Para que publique sus alabanzas, para que publique su mensaje. Y el otro pasaje es Isaías 66, 19, que también es claro. Cuando dice ahí, y pondré entre ellos señal y enviaré a los escarpados de ellos, y menciona un sinnúmero de naciones, ¿verdad? Y al final dice el pasaje, el versículo 19 de Isaías 66, dice, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Quiénes? Los israelitas. ¿Cuáles naciones? Todas esas naciones que aparecen ahí y otras naciones que eran naciones paganas. Interesante esto. Avancemos en la historia. Quiere decir, por eso decía la cita, desde el principio, la comisión, cuando Cristo habló de la comisión aquí en la tierra, hace 2000 años, esa comisión Dios se la planteó al hombre al comienzo, desde el principio. Desde el principio Dios quería que todo hombre que naciera, todo hijo, hija de Dios, fuera un misionero, fuera un evangelista. Si avancemos en la historia, llegamos a los días de Malaquías, ¿verdad? Malaquías, hay una profecía en Malaquías, el capítulo 4, el verso 5 y 6, y dijo ahí Malaquías que iba a haber una profecía que tenía que ver con el profeta Elías. Leo el versículo, o los versículos. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, que es la segunda venida. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto ya lo hemos estudiado, estos pasajes, y no hablaban del Elías real, el Elías literal, ya había muerto, ya había ascendido al cielo, vivo, ¿verdad? Recordemos que Elías fue vivo al cielo. Ya tenía mucho tiempo estar en el cielo Elías cuando Malaquías dio esta profecía. Tenía varios siglos. Entonces quiere decir que Malaquías no se estaba refiriendo al personaje o a la persona de Elías, sino se estaba refiriendo a una persona que iba a venir con el poder de Elías. Su mensaje iba a ser poderoso como el de Elías. Y este pasaje tiene doble aplicación. Se cumplió en Juan el Bautista primero, porque Jesús dijo que Juan el Bautista, ¿verdad? En San Mateo lo dice, que el capítulo 11, dijo él que Juan el Bautista era el Elías que esperaba a la nación judía, ¿verdad? Aquí miremos Lucas 1, del 16 al 17. Y hará Juan el Bautista que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él, está hablando de Juan, con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está la clave. Repitiendo las palabras de Malaquías, Juan venía con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, Juan, al venir con el espíritu de Elías, fue un gran misionero. Pero hay un problema. No solo en Juan se aplicaba ese pasaje bíblico, esos pasajes. Tenía una aplicación todavía más profunda, más plena, y se aplica a todos los que en esta obra final, en este tiempo final, la iglesia de este tiempo final,
tiene que ser llamada a cumplir con esa misión que Dios le dio a Juan el Bautista primeramente, y la segunda vez es para nosotros, la iglesia de este tiempo, que está esperando la venida del Señor. Entonces dice, los adventistas son llamados a ser misioneros. Esto se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 64, ahí está la cita original. En esta época, precisamente antes de la segunda venida, ¿ves? Se aplica, ahí se va a aplicar el mensaje de Elías. En esta época, antes de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Se va a hacer una obra, dice, como la de Juan el Bautista. Y Dios, ¿a quién necesita? A hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Una obra como la de Juan el Bautista. Qué interesante eso, hermano. Somos invitados a una obra como la de Juan el Bautista. Pero para que hagamos esa obra como el Juan el Bautista, aquí da una condición. A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe de efectuarse en nosotros. Qué interesante es esto. Yo sé que ahí es donde tenemos problemas la mayoría. Tenemos problemas, hermano. Por eso tenemos problemas en la obra misionera. Porque no estamos a la altura de los requerimientos de Dios para que seamos unos misioneros verdaderos. Pero Dios nos invita esta mañana para que nosotros verdaderamente aceptemos esos requerimientos, cumplamos con esos requerimientos y hagamos y despertemos para hacer esta obra de salvación. Hoy en los testimonios, tomo 3, 288, también está en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 17. Ahí aparece la cita al pie, del escrito. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo. ¿Como qué dice? Como centinelas y qué más, y transmisores de la luz. ¿Enoc fue un centinela? Sí. ¿Juan el Bautista fue un centinela? También. ¿Noé fue un centinela? También. Estamos invitados a ser centinelas como todos ellos, ¿verdad? Dice que a los adventistas ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia le ha sido confiada. ¿A quién? A los adventistas. ¿Cuál es la obra de mayor importancia? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Último mensaje. Ninguna otra obra puede ser comparada como esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas al mundo. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Esa invitación que nos ha hecho. Y la Biblia nos dice de que seamos predicador vivo, dice. 1 Corintios 4:9. Es muy importante ese pasaje. Dice que Pablo, ¿verdad?, lo expresa ahí, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Y apliquemos esta última parte a nosotros, pues hemos llegado a ser espectáculo ¿a quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Somos espectáculo ante quién? Ante el universo. El mundo nos mira, nuestro proceder. Por eso, si nosotros no caminamos bien, vamos a blasfemar el nombre de Dios y de la iglesia y del mensaje. ¿Saben ustedes que con un mal testimonio nuestro se blasfemia el mensaje de Dios, se blasfemia a Dios y se blasfemia el nombre de la iglesia también? Entonces es un problema serio esto a la hora de cometer un pecado, a la hora de dar un mal testimonio. Es un problema serio porque afecta, ¿verdad? Queda afectado el nombre de la iglesia, queda afectada además la persona, queda afectado el mensaje, nadie cree en ese mensaje por el mal testimonio que dio la persona.
Por eso Cristo llamó y nos invitó y nos dijo que fuéramos luz del mundo. En Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo, dice. Y en el versículo 14. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Tenemos que ser luz, hermano, y que miren una obra de luz de nosotros, obras de luz que miren, no obras de tinieblas que hay en nosotros, ¿verdad? Muy bien. Hubo una amonestación para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis la describe. La iglesia de Éfeso, ¿a quién se le llamó la iglesia de Éfeso? En el mensaje de las 7 iglesias, a la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que fue una iglesia muy ferviente, muy fervorosa, tuvo muchas luchas, tuvo grandes hombres, los apóstoles que defendieron la verdad contra las falsas herejías, contra las herejías y los falsos pastores, falsas enseñanzas. Esa iglesia fue una iglesia, lo dice la Biblia, el consejo inspirado, muy fervorosa, pero que después, por esas influencias de malas doctrinas, vino la iglesia y entró en un estado como de decadencia espiritual. También porque iban muriendo los grandes de esa iglesia, los apóstoles y los descendientes, iban muriendo, entonces las nuevas generaciones ya no mantuvieron el candelero. Fueron esas generaciones fueron siendo cada vez su fe más débil, y Dios les hace un llamado cuando estaban en esa condición. Y el llamado que le dice Dios a esa iglesia en ese tiempo, después de elogiarla en los pasajes anteriores, en el 2, el 3, ¿verdad? Ustedes lo leen. Pero tengo contra ti, le dice a esa iglesia, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué había dejado su primer amor? El amor apostólico. Por las incursiones de las herejías, repito, y por las divisiones que habían entre hermanos, habían dejado su primer amor. Quiere decir que se habían enfriado. Y Dios le da un mensaje de advertencia y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Has caído, le dice. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Que volviera. Le está invitando Dios, lo amonestando, que volviera como había sido al principio. Como había sido al principio la obra apostólica. Y si no volvía a esa condición, ¿qué dijo que iba a pasar? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. Te voy a quitar el candelero de su lugar y se lo voy a dar a otro, si no te has arrepentido. Entonces ese mensaje fue para esa iglesia, pero la profeta de este tiempo lo aplica a nosotros. Miren qué interesante es eso. Eso fue a la iglesia de Éfeso, pero se aplica a la iglesia, lo aplica a la iglesia adventista. Quiere decir que como adventistas hemos dejado el primer amor. Por eso es que somos tibios. Por eso es que somos indiferentes. Por eso es que estamos, la mayoría, dormidos espiritualmente. Y por eso Dios nos amonesta y nos dice que nos arrepintamos y que volvamos a la primera obra. ¿Por qué a la primera obra? Porque la iglesia adventista al comienzo, los pioneros con la profeta, fue una iglesia muy fervorosa, fue una iglesia muy cristiana, fue una iglesia que sostuvo los principios de la verdad, pero que en este tiempo, cuando ya murieron todos ellos, estas últimas generaciones, ¿cómo va la iglesia? Más débil. Y nos hace un llamado a Dios esta mañana. Nosotros somos la iglesia más débil que ha habido. Y Dios nos hace un llamado esta mañana. Hemos caído en un estado de debilidad y de somnolencia religiosa, espiritual. No se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación. Lo dice ella, que el mensaje en Apocalipsis fue para la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, pero ahora se repite la misma condición espiritual de aquella iglesia en nosotros. Y eso lo vemos hoy palpablemente. Esto fue dicho hace más de 100 años, pero ahora estamos viendo la condición de la iglesia. Así es, hermano. Lo podemos ver
en micro, pequeño, en grupos pequeños, y lo podemos ver en macro, en grupos grandes, que la condición de la iglesia es de decadencia. Pero Dios quiere levantar a esa iglesia, Dios quiere despertar a esa iglesia para que anuncie las verdades en este tiempo final. No sé cómo nos va a despertar Dios. O más bien no sé cómo vamos a despertar, más bien ante el llamado de Dios. Pregunta, ¿cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento, la verdad de Dios? Pregúntese cada quien, me pregunto yo, ¿cómo estoy utilizando el conocimiento que yo recibo cada vez que estudio, cada sábado? ¿Lo estoy utilizando para compartir, para enseñarlo a otros? Preguntémonos, porque si no lo estamos haciendo así, nos van a quitar el candelero de Dios. ¿Saben qué significa quitar el candelero? Quedamos desprotegidos de Dios, de su gracia. En este tiempo final ya no podemos jugar nosotros con nuestra salvación. No sé si nos va a despertar esto. Cuando sus miembros vieron por primera vez, hablando de la parte histórica, la indecible misericordia de Dios por la especie caída, en ese tiempo no podían permanecer en silencio. Los apóstoles no permanecían en silencio. Daban la palabra de Dios, la verdad. Los pioneros adventistas no permanecieron en silencio. Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Mientras impartían a otros, estaban recibiendo bendiciones continuamente. Quiere decir que si no compartimos la palabra de Dios, no tenemos bendiciones espirituales. No vamos a avanzar. Si usted y yo no compartimos, aunque estudiemos y sepamos mucha teoría, hermano, nos vamos a enfriar como en esta condición. Nos vamos a enfriar, aunque tengamos toda la teoría, y con toda la teoría nos vamos a perder como los judíos. Con toda la teoría los judíos se perdieron. Igualmente a nosotros nos va a pasar. Igualmente. Mientras impartían a otros, estaban recibiendo bendiciones continuamente. Crecían en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede hoy? Sigamos en Testimonio, tomo 6, en el mismo libro. Testimonio para la iglesia, tomo 6, 4:24. Vemos la condición, todo esto está planteando la profeta, la condición de la iglesia hoy, de nosotros. Y ustedes miren, analicen, mis hermanos que están viendo en otros lugares, los que estamos aquí, que esto que dice aquí, estamos viviendo hoy. Hoy lo estamos viviendo. Miremos. Vemos grandes iglesias que se congregan en diferentes localidades. Estamos hablando de iglesias adventistas. Aunque no solo grandes y pequeñas, también se aplica esto. Sus miembros han obtenido un sólido conocimiento de la verdad. Sus miembros han obtenido un sólido conocimiento de la verdad. Se le han presentado las verdades. ¿Qué más dice? Y muchos se contentan con oír la palabra viviente sin tratar de compartir la luz. Ahí está el problema. Muchos recibimos mucha luz los sábados y todo el tiempo que estudiemos, o cuando tenemos reuniones, los días de reuniones, recibimos y no compartimos. ¿Qué nos va a pasar? Aquí está. Se sienten escasamente responsables por el progreso de la obra y la salvación de la gente. Por lo tanto, son débiles en fe. Saben mucho, tienen mucha teoría, pero como no comparten, son débiles en fe. Somos débiles en fe si no hacemos eso. Revisémonos, hermanos, si somos débiles en fe, si solo estamos recibiendo y no compartiendo la verdad. Somos débiles en fe. Deficiente en conocimiento, porque aunque sepa teoría, a veces no la sabemos ni emplear ni la misma teoría. Y niños en experiencia, como dice el apóstol Pablo. Qué terrible esto, ser un niño en experiencia y con tener conocimiento y haber recibido el mensaje sólido y ser un niño. Eso es terrible, hermano, esa condición. En el juicio Dios nos va a reclamar fuertemente. ¿Qué más dice? Porque más adelante en una cita lo dice. No están arraigados ni creen en la verdad. ¿Eso pasa en las iglesias, sí o no? Aquí mismo en nosotros ha pasado esto. Recibimos y a veces ni creemos lo que recibimos porque ni lo vivimos. Estamos en problemas. Si permanecen en esta condición, mire lo que va a pasar en el futuro. Esta es una alerta.
para aquellos que piensan componer su vida en el futuro. Si no lo hacen ahorita, hermano, estamos muertos. ¿Qué les va a pasar a esa gente que no trabaja? A esa gente que recibe bastante. Aunque sea la teoría, dice, los numerosos engaños de los postreros días, la doctrina, los seducirán inevitablemente, porque carecerán de visión espiritual para discernir entre la verdad y el error. Alguien dirá, yo lo he repetido algunas veces, yo sé la verdad del sábado, la verdad de la ley, la verdad de los muertos la domino, hoy la puede dominar. Hoy, pongámosle que la domine, pero si usted sigue en esa condición, dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. En ese tiempo no va a saber ni qué hacer. Cuando sea llevado ante tribunales, ante los concilios, ni vamos a saber qué vamos a hacer. Tenemos un problema serio, hermano. Yo no sé hasta dónde, qué grado de seriedad vamos a tomar esto. Cada sábado hay mensajes de amonestación, pero no sé si los recibimos, lo queremos recibir, o más bien si nos vamos enojados de aquí. Testimonio tomo 6. Página 424. Dios ha dado a sus ministros el mensaje de la verdad para que lo proclamen. Dios ha dado al ministro, al pastor, al dirigente, al anciano el mensaje para que lo proclame a la congregación. Mire bien lo que dice aquí. Las iglesias deben recibirlo, lo que estamos haciendo ahorita. Y de toda manera posible comunicarlo. ¿Qué tienen que hacer ustedes con este mensaje? ¿Solo recibir y quedarse así? No, comunicarlo. Porque si no, no vamos a avanzar. ¿Qué más dice? Mientras asimilan los primeros rayos de la luz y luego los difunden, ¿verdad? Tienen que comunicarlo. No haberlo hecho representa nuestro gran pecado. Quiere decir que si nosotros recibimos luz hoy, ustedes reciben luz hoy del ministro y no la proclaman, pecan. ¿Es serio? Pecamos. Y alguien dice, no, si yo no tengo pecado. Sí tenemos un pecado, porque lo que recibimos o no lo practicamos ni lo impartimos, pecamos. Estamos en el juicio, está registrado eso. En el juicio. Conflicto de los siglos habla, en el capítulo que habla del juicio investigador, ahí lo dice, que lo que pudiste hacer y no lo hiciste, pecaste. Ahí lo dice. Sigo leyendo porque el tiempo avanza. Mire qué rápido va este tiempo. Llevamos años de atraso. Los ministros han estado buscando el tesoro escondido, abriendo el cofre y dejando resplandecer las joyas de la verdad. Los ministros. Hemos predicado aquí en esta iglesia el mensaje de verdad presente y algunas iglesias también. Pero ¿qué va a pasar con los miembros? Miren la advertencia que hay para los miembros. Miremos. ¿Qué dice? Pero los miembros de la iglesia no han hecho, dice, la centésima parte de lo que Dios requiere de ellos. Es una acusación contra los miembros de la iglesia. Por eso la condición de la iglesia está así. ¿Por qué? Porque los miembros no trabajan. Los pastores se esfuerzan, predican esto, pero los miembros dormidos. Ni la centésima, no la décima. ¿Qué quiere decir? Ni la cienava parte han hecho lo que se podía haber hecho. Clase de sentencia. Debe ser una sentencia, hermano. Ni la centésima parte de lo que Dios requiere de ellos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con eso? Sino un deterioro de la vida religiosa. Cuando la gente escucha sermón tras sermón sin practicar la instrucción recibida, ¿qué va a pasar? Se va a ir de la iglesia o va a estar ahí a dormir. Y después le echa la culpa al otro, me fui por esto. No, si usted se fue por usted mismo. No andemos echando culpa, hermano, no seamos niñitos, inmaduros. De echar culpa por tu progreso espiritual, por tu condición espiritual. Usted mismo es el culpable y yo mismo soy el culpable de mi condición espiritual. Ese es puro palabrerío. Así en otras palabras, pues, y lo digo aquí, pura tontería es esa. Agarrarme del más flaco y poder así hacerlo. No, yo soy el culpable. Si yo me pierdo, yo soy el culpable. Aquí lo dice. ¿Qué podemos esperar si solo recibimos, no trabajamos, ni hacemos nada? ¿Qué podemos esperar si no el deterioro de la vida religiosa? No practicamos, no creemos.
Si no se ejercita la capacidad que Dios nos ha dado, se debilita y se degenera. Más que esto, cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás, aquí está, mira, ahí donde los agarra, mira, nos agarra. Satanás cuida de que se mantengan ocupados en lo que a él les conviene. Ahí está. Ideas del mundo, esto me tiene ocupado, pero para Dios nada. Ahí está, hermano. Ahí está, ocupa el campo. Satanás nos tiene bien estudiadito. Alista a los miembros en actividades que absorban sus energías. Sí, me voy a preparar, sí, voy a hacer esto, y hago este plan, voy a comercializar, voy a hacer esto, menos de Dios. Ya los agarró Satanás y los enredó. Los tiene en su bolsa. Y venimos a la iglesia los sábados y estamos en la bolsa de Satanás. Ahí nos tiene en la bolsa. Y estamos en la iglesia aquí los sábados. ¿Cómo es eso? Ocupa el campo, alista a los miembros en actividades que absorben su energía. Destruye la espiritualidad Satanás y los hace caer como, ¿qué dice? Como pesos muertos sobre la iglesia. Aquí mismo muerto en la iglesia. Terrible esto, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vuestro Redentor y todos los santos ángeles se entristecen por la dureza de ¿qué? De nuestro corazón. Tan triste porque somos así indiferentes, no hacemos nada, estamos ociosos. Ellos están tristes porque esto ya va a acabar. Ellos están viendo que los movimientos del mundo ya se va a terminar todo esto y nosotros estamos tan tranquilos, fríos como el hielo. Todo el mundo en sus quehaceres, con sus familias ahí, con sus hijos, dándole gusto, con haciendo esto, haciendo cosas, comprando, como decía el escrito bíblico, comprando, vendiendo, casándose, dando en casamiento, negociando, estudiando, un montón de cosas. Pero menos los de Dios. Cristo dio su vida para salvar a la gente y sin embargo, vosotros los que habéis conocido el amor, hacéis muy poco esfuerzo para impartir las bendiciones de su gracia a aquellos por quienes Él murió. No nos importa que Cristo haya muerto. Usted y yo no le tomamos importancia. Usted dice que ama a Cristo y yo amo a Cristo. Somos mentirosos. Yo y usted somos mentirosos que amamos a Jesús. Porque estamos en la iglesia y amamos a Jesús. No, hermano. Somos mentirosos. El mensaje dice que clamemos a voz en cuello, Isaías 58. No es hablar, dice, ¿cómo se da el mensaje en este tiempo? Clama a voz en cuello. Voy a venir a decir estas verdades así, calmito. Clama a voz en cuello, no te detenga, anúnciale a Israel su pecado. Ahí no lo dice la palabra de Dios. Entonces clamemos ahora. Y mire lo que dice aquí, semejante indiferencia y negligencia del deber asombra a los ángeles. ¿Quiénes están asombrados ahorita por nuestra condición? Los ángeles en el cielo están, pero a mí no me importa y a usted tampoco le importa. En el juicio tendréis que encontraros con las personas a quienes descuidaste. Quiere decir que si usted al vecino, a su familia, o al vecino, o al amigo, no le habló de Jesús, en el juicio Dios te va a condenar por eso. Y a mí también. Si yo descuidé a personas aledañas a mí, cercanas a mí, yo no le hablé, Dios me lo va a reclamar. ¿Por qué no le hablaste? Te perdiste eso por eso. Y por otras cosas, pues. En aquel gran día os sentiréis convencidos y condenados. El Señor os induzca ahora a arrepentirnos, dice. Y perdone Él a su pueblo por haber descuidado la obra que Él le encomendó a hacer en su viña. Y sigue la cita ahora en Testimonio, tomo 5, página 432. Hay una terrible culpa de la iglesia, hay una terrible culpa de la cual la iglesia es responsable. Mire clase de acusación que nos hace, hermano. Hermano, solo acusación, ¿verdad? Dicen, todos los sábados venimos a recibir. No, hermano, miremos nuestra condición espiritual como iglesia. Es Dios mismo quien nos hace la acusación. Yo no soy el que estoy haciendo la acusación, yo solo estoy leyendo. Dios mismo hace la acusación a la iglesia de esta generación, que estamos decayendo cada día más. ¿Por qué no están haciendo más esfuerzo ferviente para dar la luz a otros, aquellos que no la tienen? ¿Por qué usted no le habla a los evangélicos, a los testigos, a los católicos, a los del mundo? ¿Por qué no le hablamos?
y le escondemos debajo del almud, dice. Ven que el fin se acerca. O sea, que ellas fueron presentadas todas las bases para decir que el fin ya está cerca, pero a veces no lo creemos. Ven que el fin se acerca. Ven que multitudes violan diariamente la ley de Dios. Multitudes violan el sábado. Pero no nos interesa que mi familiar viole el sábado, es normal. Ni le hablo de eso. Ven, están viendo y no ayudan al otro. Estoy viendo y no ayudo al otro yo también. Saben que esas almas no pueden ser salvas en la transgresión. Sin embargo, tienen más interés. Aquí está, mire hermano, esto nos acusa. ¿En qué tenemos más interés? En sus oficios. Mi profesión. Voy a estudiar mi profesión. O estoy ganando en mi profesión. Solo en eso me preocupo. Solo en eso nos preocupamos. Lo material. Somos materialistas. Tienen más interés en sus oficios, en su finca, en su negocio. Pues los que no tienen finca, porque van a decir, solo para la finca. No, eso es tu negocio, tu quehacer, que tenga tu trabajo, su casa, su mercadería, sus vestidos. Hasta el vestido sale y su mesa, la comida, solo en comida estamos pensando. Pero menos de Cristo. Vestido, zapatos, pero menos de Cristo. Por eso les digo, a la mayoría no les gusta este mensaje. ¿Por qué estamos aquí tan poco? Porque este mensaje no les gusta. Pero este es el mensaje que salva. Este es el mensaje que salva, no el que está allá. Este es el mensaje que salva, este. Si lo vivimos. Vaya a buscar otro mensaje, pues. Si no quiere salvarse, vaya a buscar otro mensaje. Para cantar allá. Aleluya, gloria a Dios, amén. Los que pretenden obedecer la verdad están dormidos, cuando debieran ser fuertes en Dios y tener una experiencia diaria viva. Son débiles. ¿Cómo somos? Débiles, vacilantes, y buscan el sostén espiritual de los predicadores. Sí, vamos a ir al pastor a preguntarle, vamos a llevar al pastor a dar estudios bíblicos, porque ustedes pueden dar estudios bíblicos. ¿Qué tienen que buscarme a mí? Ustedes tienen que evangelizar. Ustedes tienen que evangelizar a las personas. No voy a estar yendo yo a evangelizar a las personas con ustedes. Ustedes pueden hacer ese trabajo. Yo hago mi trabajo solo, aparte. Una defensa de doctrina. Usted tiene que hacerlo también. Para eso usted estudia, es capacitado. No para todo buscar al pastor, para todo buscar, me dijo él, y yo no puedo contradecirle porque como yo no he estudiado eso, no lo estudié porque no ha querido, pero aquí lo hemos estudiado. Hermanos, si continuáis tan ociosos y mundanos, mire cómo nos dice el Espíritu y Profecía. Ocioso que es Aragán espiritual son. ¿Y qué más nos dice? Hermano, es duro esto. ¿Cómo nos dice? ¿Somos mundanos, dice ella? Sí. Porque nos gusta el mundo, no nos gusta lo de Dios. Al no predicar yo la palabra de Dios, no me gusta lo de Dios. Porque me gusta más mi vida. Me gusta más mi oficio, me gusta más mi profesión, me gustan más mis vestidos, me gustan más mis zapatos, me gusta más mi negocio, me gusta más mi estudio. Claro que sí, somos mundanos. Y egoístas. Dios, y tan egoísta como antes, Dios pasará seguramente por alto. Mire, ¿qué va a pasar con Dios? Quitar el candelero. Apartado. Y en este tiempo Dios lo va a hacer antes de la crisis, para que ustedes sepan, muchos ya van siendo apartados. Muchos ya el círculo se va cerrando en la iglesia, muchos van quedando en su lugar. Así es, hermano. ¿Y qué pasa? Y tomará ¿a quiénes? A los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro en cuanto a salir del campamento cargado de oprobio. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejen sus principios con su experiencia, el que trabaje. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa. Más bien que honrarse y favorecer a sí mismo. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él y que busquen la fuerza y el consejo de Dios. Así que mis hermanos, ahí está claro.
Por eso van a venir, después del zarandeo, va a ver después del zarandeo, ¿quiénes van a venir a ocupar nuestros lugares? Los hermanos de otras iglesias. Van a venir con el verdadero amor, van a venir evangélicos, van a venir católicos, y ellos van a hacer la obra mejor que nosotros. Está profetizado. Ha habido poco espíritu misionero entre los adventistas. Guardadores del sábado, dice. Ha abandonado las iglesias y el espíritu misionero. Necesitamos trabajadores fervorosos. Se me mostró que como pueblo somos deficientes. Y al final dicen las letras celestes, avanzo porque ya termino, debemos despertarnos de entre los muertos y Cristo nos dará vida. Quiere decir que estamos muertos, pero podemos despertarnos si oímos el mensaje de salvación y lo creemos, y Cristo nos va a dar vida eterna. ¿Verdad, hermano? Terminando pues, vamos a terminar con este consejo. Después de oír todas esas amonestaciones, todas esas cosas que Dios dice de la iglesia, la debilidad, Él nos aconseja al final. ¿Cuál es el consejo que nos da al final? Aquí lo dice. Y este es el que vamos a tomar hoy. Este es el que tenemos que tomar hoy, decidir, hacer una decisión hoy. Hermano, no haga decisión dentro de un mes, ni dentro de 15 días. Hágala ya, hagámosla ya, si queremos ser salvos. Yo no lo estoy exigiendo, pero Dios dice eso. Hermanos y hermanas, los que estamos aquí, ¿deseáis quebrantar el ensalmo que os domina? ¿Querés salir, querés despertar de ese sueño? Hermanos y hermanas, ¿querés despertar de ese sueño? Nos pregunta Dios. ¿Queréis despertar de esa pereza que se asemeja, dice, al torpor de la muerte? ¿Querés despertar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, aquí da el consejo. Id a trabajar. ¿Sintás el deseo o no? Ay, que no me hagan ni evangelizar. Órele a Dios, pídele a Dios y vaya a trabajar. Y practique la verdad, sí. Vaya a trabajar, cambie de vida. Y ahí quiera trabajar, aunque no me dé ganas ir a trabajar. Ahí te va a dar más ganas. Aquí lo dice, nos va a dar más ganas a nosotros. Esforzado personalmente por traer alma a Jesús y el conocimiento de la verdad. Esta labor será para nosotros. Si hacemos eso, ¿qué nos va a hacer? Dice, un estímulo. Esa labor va a ser un estímulo y un tónico. Quiere decir que nos va a fortalecer. Pero si no hacemos eso, hermanos, nunca vamos a salir de esta condición. Más bien vamos a ser zarandeados. ¿Qué más dice? Para terminar. Por el os despertará y nos va a fortalecer. Dice, esta labor será para nosotros un estímulo, un tónico, os despertará y fortalecerá. Por el ejercicio, vuestras facultades espirituales se vigorizarán, de manera que tendréis más éxito para labrar vuestra propia salvación. Para mí, me va a ayudar a mi salvación el ir a evangelizar. Me va a ayudar a mi salvación. Voy a sentir la necesidad de Dios ahí. Pero si yo no hago ese intento, nunca voy a sentir la necesidad de Dios. Mire qué consejo nos da más sabio. El estupor de muerte pesa sobre muchos de los que profesan a Cristo. Mire el consejo que nos dan. Haced cuanto podáis para despertarlo, amonestarlo, suplicarle, arguir con ellos, rogar que el espíritu enternecedor de Dios derrite, hablando de sus naturalezas glaciales. Aquí viene importante esto en rojo. Aunque se nieguen a escuchar, vuestro trabajo no estará perdido. Lo último, mediante el esfuerzo hecho para bendecir a otro, ¿qué va a pasar con nuestra alma? Si estamos compartiendo, llevando el mensaje, vuestras propias almas, ¿cómo serán? Bendecidas. Quedémoslos con eso. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Todos estamos en una condición de decadencia y debilidad espiritual. La inmensa mayoría de la Odisea así es. La inmensa mayoría no estamos al nivel, a la altura de la luz que hemos estado viviendo. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude esta mañana para que seamos unos verdaderos misioneros y podamos hacer un pacto con el Señor para que comencemos a hacer esta obra desde ya, desde ahora. Tengamos un feliz sábado. Vamos a orar para terminar, pues. Amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias en esta mañana, mi amante Dios y Salvador, por habernos amonestado, por habernos revelado nuestra condición espiritual. Tu palabra dice que tú conoces nuestra obra y nos conoces a cada uno de nosotros. Ayúdanos pues para que recibamos este consejo, este último consejo, y podamos iniciar a compartir tu palabra para que seamos fortalecidos y podamos crecer en gracia y en espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta mañana,
Que tu Espíritu Santo sea nuestro ayudador. En Cristo Jesús. Amén.